En esta sesión vamos a trabajar con un par de fuerzas tienen un par de características, ¿no? Nosotros nos podemos ahorrar mucho procedimiento cuando nos encontramos con una condición en específico, cuando nos encontramos con esto, que tenemos un par de fuerzas, que sería esta imagen de acá, de la izquierda, que son paralelas y de dirección opuestas. La única condición que se debe cumplir es de que estén separadas de forma paralela. Si tenemos esa condición y que sean también en direcciones opuestas, podemos aplicar lo que se conoce como un par de fuerzas. Lo único que hacemos es aplicar la expresión de momento, pero va a llegar un punto o vamos a encontrarnos con una situación donde se presenten este tipo de condiciones y muy posiblemente hagamos el cálculo por separado, pero con esto nosotros podemos reducir mucho tiempo de cálculo si consideramos que es un par de fuerzas. Tenemos que esta magnitud va a ser exactamente igual a esta magnitud, pero en dirección contraria y que están separadas de forma paralela. Aquí tenemos otro caso que tenemos en esta dirección y en esta dirección la misma magnitud de fuerza, obviamente como lo comentamos en dirección contraria y que están separadas de forma perpendicular. ¿A qué se refiere? Más bien están separadas de forma paralela a una distancia perpendicular. Para decir que están paralelas, pues se debe de cumplir esta distancia perpendicular, que la distancia o el trazo de distancia esté a 90 grados entre las dos fuerzas, es lo que se debe de cumplir. O con esto podemos nosotros comprobar que tenemos que las fuerzas están separadas de forma paralela. Repito, vamos a estar utilizando esta expresión, principalmente la de fuerza por distancia. Bien, aquí tenemos un ejemplo práctico. Tenemos un volante. Si nosotros tomamos el volante en este punto y en este punto, pues obviamente para hacerlo girar tenemos que aplicar en direcciones opuestas el desplazamiento de los brazos o de las manos. Una la vamos a dirigir hacia arriba y la otra hacia abajo. Entonces ahí estamos generando un par de fuerzas porque son de la misma magnitud. Vamos a considerar que en teoría tenemos la misma magnitud de fuerza, pero en direcciones contrarias. Entonces eso nosotros podemos realizar el cálculo que nos indique la magnitud de fuerza o el par de fuerzas que fenómeno está generando en este caso. En este caso, para medir ese par de fuerzas, nosotros nos apoyamos del momento, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Aquí sería la forma esquemática y ya un diagrama de fuerzas paralelas pues sería esta. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, tenemos el desplazamiento de las cajas, tenemos este primer caso del lado izquierdo, una fuerza en una esquina tiene esta dirección de 30 libras hacia la derecha y la otra en la misma cara aplica una magnitud de 30 libras pero ahora en esta dirección de la izquierda. Nosotros podemos determinar con respecto a un punto de referencia, en ese punto de referencia o el punto central, en este caso de la caja, nos va a indicar el punto de referencia o nos va a decir cuánta magnitud de momento están generando esas dos fuerzas. Observamos si está a la mitad, entonces vamos a tener esta distancia y esta distancia. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ahorita nada más quiero que comprendan a qué se refiere con par de fuerzas y creo que pues no genera tanta complicación el entender lo que es tener una fuerza otra fuerza de la misma magnitud en direcciones contrarias y separadas de forma paralelas a una distancia perpendicular que desconocemos. En este caso sí la conocemos, pero bien, nada más es puramente demostrativo. ¿Cómo aplicamos ese concepto? Vamos a resolver este ejercicio para entender a qué se refiere con eso de par de fuerzas. Dice, determine el momento de par resultante de los tres pares que actúan sobre la placa de la figura. Entonces ahí tenemos esta figura, observamos si tiene una cantidad importante de fuerzas. Aquí no nos pide que calculemos el momento con respecto a un punto en específico, porque lo único que nos pide es determinar el momento a partir de un par de fuerzas, ¿sí?, que tenemos aquí presentes. Entonces vamos a identificar quiénes son entre sí los pares de fuerza o las magnitudes de fuerza que son iguales
y que están separadas de forma paralela pero en dirección contraria a cada una de las fuerzas. Vamos con esta F3 o la F1. Aquí tenemos esta F1, vamos a ponerla, encerrarla con rojo. Una que tuviera la misma magnitud pero una dirección contraria, pues sería la que aquí también nos está marcando como F1. Ese es su par de esa fuerza porque cumple con esa condición. Son las mismas magnitudes de fuerza, direcciones contrarias y que están separadas, porque si nosotros damos continuidad a esa fuerza, lo voy a poner acá en una línea. Damos continuidad de esta fuerza hasta acá, damos continuidad de esta fuerza hasta acá, pues resulta que están separadas por una distancia perpendicular o están separadas las fuerzas entre sí de forma paralela. Entonces ya determinamos el primer par que nos va a generar un momento. Vamos a buscar otro par de fuerzas que cumplan con ese mismo criterio que ahorita nosotros determinamos. Tenemos la fuerza 2 que va en esta dirección y tiene esa magnitud de 450 libras. Otra fuerza que tiene las similitudes, nada más lo único que cambia es la dirección, pues es esta que está acá abajo. Entonces ya encontramos el par de esas dos fuerzas. Vamos con el último, que pues ahí es más que obvio cuál es. Tenemos esta fuerza 3. Esta fuerza 3 tiene estas condiciones de magnitud y de dirección. Y tenemos esta que tiene la misma magnitud, dirección contraria, pero están separadas de forma paralela. Entonces ya tenemos ahí identificado cada par de fuerzas que está presente en este sistema. Por ahí tenemos unos soportes, pero en este caso por lo que nos está pidiendo el ejercicio, solamente vamos a calcular el momento que generan ese par de fuerzas. Entonces ya indicando eso, voy a pasarme una hoja nueva. Aquí está, seguimos teniendo la figura. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el momento? El momento total a partir de ese par de fuerzas va a ser el siguiente. El momento total va a ser el momento debido a la fuerza 1 más el momento debido a la fuerza 2 más el momento debido a la fuerza 3. Ahí está. Bien, entonces vamos a desarrollar el procedimiento para que entiendan a qué se refiere este tema de par de fuerzas. Bien, vamos a calcular primero el momento generado por el par de fuerzas 1. Entonces aquí el par lo tenemos con rojo, vamos a hacer el cálculo con rojo para que coincida con lo que marcamos ahí en la figura. Entonces tenemos el momento por la fuerza 1, va a ser la fuerza 1 o la fuerza por la distancia. Pero ¿qué fuerza y qué distancia vamos a considerar? Nosotros simplemente vamos a considerar una fuerza y la distancia de separación es entre el par de fuerzas. Entonces tomamos esta magnitud y tomamos la distancia de separación entre las fuerzas. Recuerden, siempre y cuando estén separadas de forma perpendicular, que haya aquí un ángulo de 90 grados y aquí un 90 grados, con eso ya podemos nosotros considerar que es la distancia perpendicular. Entonces, en este caso nos va a quedar la fuerza, que es de 200 libras, por la distancia, que son 4 pies. En este caso vamos a obtener 800 libras pies. Como no nos pide el ejercicio en unas unidades en específico, vamos a estar utilizando libras pies para no involucrar en este momento algún tipo de conversión. Ya tenemos entonces ahí ese primer momento calculado. Vamos con el momento correspondiente a la fuerza 2 y ese es con color azul. Vamos a tomar entonces el color azul y vamos a hacer el cálculo correspondiente. Entonces tenemos que el momento de la fuerza 2. Ya tenemos ahí, entonces esta representación va a ser lo mismo, fuerza por distancia. ¿Qué magnitud de fuerza? Pues tenemos que son 450 libras. 450 libras. ¿A qué distancia se encuentran separadas esta fuerza de su fuerza par? A 3 pies. Entonces tenemos que es por 3 pies. Esto nos va a dar 900, 1350. 1350 libras pies. Ya tenemos este momento calculado. Vamos con el último momento, que está con verde, que es la fuerza 3 y tenemos una magnitud de 300. Entonces tenemos que el momento a partir de la fuerza 3
va a ser igual a su magnitud, que en este caso tenemos que es de 300 libras, por la distancia de separación con la otra fuerza, que en este caso pues va a ser esta distancia, porque se cumple que están separadas de forma paralela o la distancia está en forma perpendicular. En este caso pues tenemos que son de 5 pies. Entonces nos va a dar 1500 libras pie. Entonces ya tenemos las tres magnitudes correspondientes que nos van a permitir llevar a cabo el cálculo del momento total. Entonces vamos a plantear acá, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo con otro rojo, con otro color, perdón, con el amarillo. Entonces tenemos que el momento total va a ser la suma de cada una de las magnitudes que recientemente calculamos. Entonces, bueno, pero antes no se me vaya a pasar aquí un detalle. Ya habíamos comentado que ya cuando vamos a agrupar todos los momentos, influye mucho el signo que generan las fuerzas o la dirección del momento que se genera a partir de las fuerzas mostradas. Vamos a determinar los signos para no cometer un error por ahí. Por decir, la fuerza 1, que tenemos esta fuerza y esta fuerza, si agarramos aquí, si ponemos un lápiz, vamos a suponer, o una pluma o algo, y aplicamos ese desplazamiento y lo hacemos girar sobre la mesa, pues ¿qué giro va a tener? Va a tener este giro. ¿Están de acuerdo? Ese giro en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto vamos a tener un momento negativo. Entonces este 800 que tenemos aquí presente va a tener un signo negativo por la dirección que va a tener ese momento. Entonces aquí le ponemos el menos, no se nos vaya a pasar ese detalle. Vamos con la fuerza 2. Suponemos que esta línea azul, lo voy a poner un poquito más grueso. Tengo aquí, y aquí a la mitad, exactamente en el centro, es su pivote. Si lo hacemos rotar con respecto a la dirección de las fuerzas, pues vamos a generar este desplazamiento. Ese desplazamiento está en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto vamos a tener un momento positivo. Ese se queda tal y como está porque se generó positivo. Entonces podemos omitir la representación del signo positivo. Vamos ahora con el momento de la fuerza 3. Vamos a analizar su desplazamiento. Voy a poner aquí una línea que nos sirva de referencia. Vamos a suponer que pues a la mitad está el punto de giro, ¿no? Ahí es el punto de referencia que nos va a permitir generar el desplazamiento a partir de las fuerzas. Tenemos que estar en esa dirección, obviamente va a rotar en esa dirección esta línea que marcamos ahí con verde. Tiene un sentido horario, por lo tanto va a tener un signo negativo o ese momento va a ser negativo. Entonces aquí le vamos a poner menos y aquí menos, ¿sí? Ahí está. Ya tenemos entonces representado ahora sí las magnitudes. Vamos a llevar a cabo la operación. Tenemos que el momento de la fuerza 1 es de menos 800 libras pies. Entonces ponemos menos 800 libras pie más la fuerza 2, el momento generado por la fuerza 2 es de 1350 libras, perdón, es pulgadas, libras pulgadas. Le voy a quitar libras pulgadas. Ahí está. Libras pulgada, libras, perdón, libras pie. Anteriormente había puesto libras pulgada, perdón. Está aquí libras pie. Y el último momento que calculamos fue el de 1500, que ya analizando su dirección va a tener un signo negativo. Entonces va a ser más, obviamente aquí menos 1500 libras pies. Llevamos a cabo esta operación y nos va a dar un resultado de, ¿cuánto nos da ahí, por favor? Si pueden hacer la operación, serían 2300 menos 950, okay. Menos 950 libras pie. Entonces este sería el resultado. Ya en caso de que el ejercicio o la respuesta nos lo diera en libras pulgadas, pues tendríamos que hacer la conversión, que sería solamente lo siguiente. Un pie tiene 12 libras, tendría 12 pulgadas, perdón, y simplemente se multiplica y esto nos estaría dando una magnitud de menos 11.000
11.400 libras pulgada, menos 11.400 libras pulgada. Y este sería el resultado en pulgadas en lugar de pies. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. Así es, o si el resultado que te da, como es en nuestro caso que ponemos los 3 resultados posibles, te lo da en libras pulgada, ¿no? Si es un ejercicio abierto, lo puedes dejar en libras pies sin ningún problema. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra pregunta, muchachos. Bien, esto realmente, pues como les comento, es muy sencillo. Vamos con la siguiente. Ok, este está un poquito más interesante, está también sencillo, pero un poquito más interesante porque pues, por la disposición de los elementos que tenemos en el problema. Dice, determine la magnitud y la dirección del momento de par que actúa sobre el engrane de la figura. Entonces tenemos esas fuerzas vamos a analizar si efectivamente es un par de fuerzas o hay que analizar el momento de forma independiente. Entonces vamos a trazar una línea continua a cada una de estas fuerzas para ver si efectivamente están separadas de forma paralela. Es más o menos. Hacemos la otra, la voy a poner con color azul. Ahí está más o menos. Y observamos si efectivamente están separadas de forma paralela si nosotros le damos esa continuidad extendida de la representación de la fuerza. Aquí lo voy a poner con rojo. Observamos que están separadas de forma paralela y esta distancia, esta línea que acabo de marcar, pues obviamente genera o está a 90 grados con respecto de cada una de las líneas, ya sea la verde o la azul, está a 90 grados esa línea roja. Entonces sí se cumple la condición de que las fuerzas que están ahí representadas es un par de fuerzas porque tienen la misma magnitud, direcciones contrarias, pero están separadas de forma paralela o por una distancia perpendicular. Entonces cumple con esas condiciones para que podamos llevar a cabo el cálculo de un par de fuerzas como lo acabamos de realizar en el ejercicio anterior. Bien, vamos entonces a hacerlo, vamos a resolverlo, voy a tomar la figura y a continuación ya iniciamos con su solución. Está muy interesante porque pues tenemos varias alternativas para resolverlo. Pero pues como les he comentado, ¿no? Vamos con la más sencilla. Saben que voy a quitar esas líneas. Voy a tomar, me voy aquí arriba. Voy a quitar esas líneas. Ahí está. Al fin ya vimos que sí, efectivamente cumple con esa condición de que están separadas, tienen la misma magnitud y diferente dirección. Okay. Entonces, como les comentaba, vamos a tomar la forma más sencilla. Ya sabemos que requerimos de la separación. Voy a poner las líneas que teníamos previamente, pero un poquito más cortas y más delgaditas para que no se llene de tanta raya esa figura. Entonces aquí tomamos este. Ahí está. Tomamos esta de acá. Pues ahí más o menos. Ahí está. Ahí más o menos. Bien, ¿qué distancia? Hay dos opciones. Me voy a regresar un poquito al ejercicio anterior. Aquí observamos y tomábamos esta distancia paralela, pero si observamos podemos aplicarlo de fuerza por distancia. Tomamos la magnitud de la fuerza y la distancia de separación con respecto a la otra. En esta pues afortunadamente coincidió de que pues tenemos esta separación aquí, pero podemos llevar a cabo de la siguiente manera el cálculo. Vamos a ver. Podemos tener lo siguiente. Voy a ponerlo con una línea roja. Lo que podemos hacer es, independientemente de tomar esta expresión, de utilizar esta expresión de
momento igual a fuerza por distancia, nosotros podemos aplicar en su momento, si trabajamos con un sistema de 3 dimensiones, por utilizar R, producto cruz, fuerza, o si estamos trabajando en un plano bidimensional de dos ejes cartesianos, podemos aplicar R, F, seno de teta. Entonces son alternativas que, como se los he comentado, es una de las características del momento que tenemos diferentes alternativas para poder determinar su magnitud. Entonces nosotros podemos trabajar sin problema con esto y podemos llevar a cabo la solución como lo hemos hecho en otros ejercicios de un punto en específico. Vamos a suponer que este es el punto en específico que queremos, donde queremos calcular el momento, ya sea este o este de acá, cualquiera de los dos. Al final podemos hacer lo siguiente, trazar una línea de este punto a la fuerza, de aquí a acá. Ups, ahí está. Y podemos determinar esa magnitud de fuerza, pero ahí vamos a tener una, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Una situación con el ángulo, pero vaya que es muy sencilla. Voy a extender, voy a suponer que acá abajo está el punto de referencia. Les digo, es indiferente donde ocupemos nosotros para poder llevar a cabo el cálculo. Si en este punto de aquí abajo o en este punto de aquí arriba, es indiferente. Pero bueno, voy a seguir con el trazado de la línea extendida. Voy a seguir la trayectoria de esta línea y me voy a venir por aquí arriba. Ahí está. Listo. Eso me va a permitir calcular el ángulo teta. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Si aquí observan, lo voy a trazar, tenemos un pequeño triángulo. Aquí tenemos el triángulo de aquí a acá y de aquí a acá. Y ahí nos está dando el radio, por lo tanto, cada uno de esos, cada uno de estas magnitudes es de 0.2 aquí y acá es de 0.2 metros. Voy a borrar este de arriba para marcarlo bien. Ahí está. 0.2 metros. Bien, lo que podemos hacer para sacar esta R pues es por Pitágoras, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. R va a ser igual a 0.2, bueno, la raíz cuadrada, perdón, la raíz cuadrada de 0.2 metros al cuadrado más 0.2 metros al cuadrado. Bien, ¿cuánto nos da eso, por favor? 0.28. Gracias, 0.28 metros. Listo. Ya tenemos entonces la distancia R a partir del pequeño triángulo que trazamos ahí. Bien, la magnitud F ya la tenemos, nos falta el ángulo θ. De nueva cuenta, aprovechando este triángulo recto que tenemos aquí, pues ya sabemos que aquí tenemos 90 grados, tenemos los mismos lados. Si queremos sacar este ángulo, como tenemos que este lado o este cateto de aquí es igual al otro cateto, ¿cuánto va a valer cada uno de estos ángulos? Este ángulo y este ángulo de acá, ¿cuánto va a valer? 45. Gracias, muy bien, sí, 45 y acá 45. Entonces este ángulo de aquí a acá pues mide 45. Pero a mí me interesa pues es este pequeño ángulo. Ya sabemos que para poder determinar el θ o al ángulo que se refiere este θ es el ángulo formado entre la fuerza y la palanca que nosotros estamos considerando. Entonces en este caso este pequeño ángulo es de 15. De 15 grados. Podemos tomar ese ángulo o acá, de aquí a acá serían 120 grados. Pudiéramos tomar también este ángulo complementario de la parte de arriba. Cualquiera de los dos lados nos va a dar el mismo resultado. No, más bien, perdón, no, aquí no son 120. Aquí tendríamos que calcular, serían, a ver, dejen ver, serían 15.
80 menos estos 45, 135 grados, 165 grados es el que tendríamos ahí, ¿sale? El ángulo complementario. Dejen quito este de aquí porque este sí es... ahí está. Sería entonces el ángulo de aquí a acá, 135. Cualquiera, bueno, obviamente pues sería el ángulo de aquí hasta acá, el de 165 el que estaríamos considerando, pero pues vamos con el pequeño, el de 15 grados. Entonces vamos a sustituir esta expresión y tenemos que R, ya lo calculamos, es de 0.28 metros por la fuerza de 600 newtons por el seno del ángulo de 15 grados. ¿Y cuánto nos da eso, por favor? 43.41. Gracias, 43.48 newton metro. Vamos a asignarle el signo. Tenemos ya esta separación. Vamos a suponer que ahí tenemos esa separación. Llega la fuerza hacia acá, la otra fuerza hacia acá. Entonces va a girar en sentido contrario de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser un momento positivo, ¿sale? Entonces esta es la magnitud, la dejamos así porque es positiva. Esta es una manera de hacerlo. Tenemos otra manera de resolver este mismo ejercicio. Vamos a hacerlo. Voy a tomar otra vez la figura para que vean que hay otra alternativa y que podemos llegar al mismo resultado. Hasta acá. Ahí están. Bien, aquí tenemos la misma figura. Lo que podemos hacer es a partir de la descomposición vectorial de esa fuerza de 60 grados. Vamos a hacer la descomposición rápidamente. Tenemos acá este vector hacia acá y a este de acá. Cada una de las componentes, esta horizontal va a ser fx, va a ser igual a 600 coseno de 30, perdón, ahí le puse 60, es coseno de 30, y esta vertical va a ser fy igual a 600, más bien aquí sería menos y menos, ¿no? Que ambas son negativas, que voy a poner correctamente. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a poner fy igual a menos 600 seno de 30 y fx igual a menos 600 coseno de 30. Vamos con la otra fuerza de aquí abajo. Ponerla con azul. Tenemos sus componentes de la siguiente forma. Aquí el x y acá la componente en y. Entonces nos va a quedar, en este caso va hacia arriba, es positivo, fy igual a 600 newtons seno de 30, y acá tenemos fx igual a, va hacia la derecha con respecto al plano cartesiano, XY va hacia una dirección positiva, 600 coseno de 30. Bien, entonces vamos a identificar el par de fuerzas que existe entre las dos. Ya vimos que efectivamente se cumple con el que sean o estén separadas de forma paralela. Entonces tenemos lo siguiente. Este vector, si lo extendemos hacia acá, lo voy a poner más delgado. Este de acá lo extendemos, vamos a tener algo así. Este rojo, si lo extendemos hacia acá, va a estar algo así, y observamos si efectivamente están separados de forma paralela. La distancia a la cual están separados esos dos vectores, pues es de aquí a acá. Y con respecto al radio de esto, vamos a suponer que está en este punto, y en este punto pues es punto 2, ese desplazamiento, porque no nos está dando el tamaño del diente. Entonces vamos a utilizar lo que tenemos ahí presente, que sería de punto 2 esa distancia. Entonces esa distancia de separación entre los dos es de punto 20 o punto 2 metros.
Entonces vamos a plantear el primer par que se genera a partir de esta componente y de esta componente. Entonces vamos a poner momento y, es con respecto a las componentes y. Entonces tenemos que esta componente es positiva, vamos a tomar ese y la distancia de separación con respecto a la otra fuerza es de 0.2. Entonces tenemos que sería 600 seno de 30 por 0.2 o 0.2 metros. 0.2 metros. Me dicen cuánto les da eso, por favor. Estas son newtons, aquí son newtons. ¿Cuánto les da eso, muchachos, por favor? 60. Gracias. 60 newton metro. Vamos a ver el sentido. Va a girar en esta dirección, por lo tanto vamos a tener un momento positivo, negativo porque está en sentido de las manecillas o sentido horario. Entonces va a tener un momento negativo, ponemos aquí el menos. Vamos ahora con las fuerzas correspondientes a las componentes en X. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya sabemos que están separadas de forma paralela. Eso pues ya está más que confirmado. Vamos a poner aquí más delgadito. Este y este, aquí extendemos esta componente en rojo pues también la extendemos hacia acá. La distancia pues va a ser la misma de 0.2, va a ser la misma distancia con amarillo y aquí acá. Va a estar separado por 0.2 metros. 0.2 metros. Bien, entonces vamos a tomar cualquiera de las dos magnitudes. Entonces tenemos que MY, ahorita le asignamos si gustan el signo para que no haya problema, es 600 coseno de 30, 600 coseno de 30 por 0.2 metros. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 103.9 newton metro. Vamos a ver las componentes en X qué dirección generan. Tenemos cómo gira esta línea amarilla de 0.2. Con respecto a la dirección de la componente en X y la componente en X del azul y del rojo, va a tener este desplazamiento. Va a tener un sentido antihorario, por lo tanto vamos a tener un momento positivo. Entonces así se queda. Para obtener el momento total de esos pares, pues simplemente los sumamos. Vamos a tener menos 60 newton metro más 103.9 newton metro. ¿Y cuánto nos da eso, por favor? 43.9 newton metro. Y observamos con respecto al resultado anterior y es muy parecido. Y por el manejo de las decimales pues sí hubo una pequeña diferencia, pero que fue mínima, pero es muy parecida a la magnitud. Entonces tenemos esas dos alternativas para resolver este tipo de ejercicios, siempre y cuando se cumpla con esta característica, que estén presentes dos fuerzas de la misma magnitud, dirección opuesta y que estén separadas de forma paralela a partir de una distancia perpendicular. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos, o comentario? Sí, claro. Permítanme. Ahí está. Sí, de nada. Ahí lo único que hicimos fue sumar, calcular a partir de cada una de las componentes que cumplen con esa condición de la misma magnitud, dirección contraria y separadas de forma paralela. Como tenemos dos fuerzas o dos componentes por cada una de las fuerzas presentes, pues obviamente tuvimos que llevar a cabo dos cálculos para que al final sumáramos cada uno de los resultados con respecto a cada una de las cada uno de los sentidos de las fuerzas que están ahí involucradas. ¿Sí? Ahí nada más hay que tener cuidado con los signos, hay que recordar que hay que ver la dirección que genera o la dirección de momento que genera cada par de fuerzas para que podamos plantear el signo correspondiente y eso no afecte a nuestro resultado final.
Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya puedo cambiar la diapositiva. ¿El primero momento es en Y o en X? El primero fue en, perdón, sí, va a ser en X. Déjale, corrijo aquí. Va a ser en X ahí está. Gracias, sí, gracias. Bien, vamos con el siguiente ejercicio entonces. Nada más voy a borrar esta que no me sirve. Ahí está. Bien, aquí ya tenemos otro sistema. Pues realmente pues está también sencillo, o sea, nada más que aquí la diferencia con el anterior es de que pues tenemos un sistema ya en 3 dimensiones, pero a final de cuentas pues también resulta ser sencillo. Voy a cortar la imagen, aquí nos dice determina las componentes de par simple que es equivalente a los dos pares mostrados. Entonces vamos a hacer el cálculo del momento. Porque nos pide que determinemos las componentes de par, o sea, identifiquemos cuáles son los pares correspondientes a cada una de las fuerzas. Pero vamos a calcular aquí el momento para aprovechar que tenemos este ejercicio aquí mostrado. Entonces voy a tomar esto. Vamos a una hoja nueva. Ahí está. Aquí pues es muy obvio cuáles son los pares que hay que considerar para cada par de fuerzas. Aquí tenemos estas dos fuerzas que están aquí, pues son las que cumplen con las condiciones de ser de la misma magnitud, diferente dirección o dirección contraria y separados de formas paralelas entre ellas. Tenemos la otra fuerza, la voy a poner con el azul, no, con rojo para que se distinga un poquito. Perdón, aquí está. Que sería esta y esta de 20 libras, las cuales cumplen exactamente con lo mismo. Aquí la diferencia es de que no están sobre el mismo elemento que sería en este tubo, pero a final de cuentas sí están presentes en el sistema, en el mismo sistema como tal, bajo las condiciones que hemos estado manejando. Misma magnitud, dirección contraria y separados por una distancia paralela. Aquí vamos primero a calcular el momento de la fuerza de 30 libras. Momento de 30 libras. Ahí lo único que hay que determinar pues, es la distancia que tenemos de aquí a acá. La voy a mostrar. Está muy sencilla, ¿no? Esa distancia entre una y otra es de 9 en este punto, por lo tanto la distancia de la fuerza de 30 a la fuerza de 30 es 18. Entonces tenemos que es fuerza por distancia, 30 libras por 18 pulgadas. ¿Eso cuánto nos da, muchachos, por favor? 540. Gracias, muy amables. 540. 540 libras pulgada. Vamos con la otra. Aquí tenemos ese asunto que les comentaba, que no hay una parte o una misma sección donde esté implementada o esté siendo aplicada esta fuerza de 20 libras. Pero vamos a tomar el criterio de que la distancia que lo separa es esta de acá. Le voy a poner con rojo. De aquí a acá. O sea, esa va a ser la distancia que nos corresponde ubicar. En este caso, pues está sencillo. Voy a marcar por ahí el triángulo que ya es muy visible que vamos a estar utilizando, que sería este que les estoy marcando de aquí a acá y de aquí a acá. Ahí se forma ese pequeño triángulo. Por lo tanto, esta distancia que tenemos aquí la podemos, pongo más gruesa esa línea, la podemos calcular a partir de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de 12 pulgadas al cuadrado más 9 pulgadas al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa magnitud o ese cálculo, por favor? ¿Cuánto? Gracias. Igual a una distancia de 15 pulgadas. Entonces simplemente vamos a hacer el cálculo. Tenemos que la fuerza de 20 libras va a ser igual a 20 libras por la distancia de separación entre ellas, que es de 15 pulgadas. ¿Cuánto nos da, por favor?
500. Gracias. 300. 300 libras pulgada. Vamos a revisar los sentidos para que no se nos pase. El sentido de giro que generan este par de fuerzas de 30, pues va a ser en esta dirección, que es una dirección horaria, por lo tanto vamos a tener un signo negativo. Entonces esta va a tener un signo negativo ahí. Ahora el par de fuerzas o de giro que va a presentar el par de fuerzas de 20 libras, pues va a ser el siguiente. Va a ser de aquí hacia acá. Que sería en un sentido antihorario, por lo tanto esa va a tener una magnitud positiva. Momento positivo. Bien, se lo dejamos así. Vamos a sacar la magnitud total, que simplemente sería la suma de menos 540 libras más 300 libras, pulgadas. Pulgadas nos daría 240 menos 240 libras pulgada, que en este caso simplemente nos está indicando la magnitud y el signo, perdón, no quería borrar nada más el signo, la magnitud y dirección del momento, menos 240 libras pulgada. Nada más dejen verifico algo aquí. Ok, está correcto. Ok, está correcto, está correcto. Bien, ahí tenemos entonces la magnitud de momento que tenemos ahí presente en nuestro sistema. Bien, en la plataforma les puse el siguiente ejercicio. Si observan, pues están muy sencillos. Acá les puse, es este. Sí, este ejercicio los puse ahí en la plataforma. Pues lo único que tienen que calcular es la distancia pues que está ahí presente. Aquí es un poquito de lógica. No se vayan a ir ahí con la finta de que esas 6 pulgadas es la distancia que se tiene que considerar. ¿Por qué no es la distancia? Porque a final de cuentas este no está a 90 grados, ni esta fuerza está a 90 grados con esa distancia. Entonces vamos a buscar la distancia correspondiente. Bueno, eso ya es trabajo de ustedes, que van a considerar para simplemente multiplicar la fuerza por esa distancia y obtener el resultado. Nada más tengan cuidado con ese detalle, ¿sí? No se vayan con la finta de que es las 6 pulgadas la distancia de separación entre las dos fuerzas. Sí es una distancia, pero recuerden el criterio. Tiene que ser la misma magnitud de fuerza, sentidos contrarios y tienen que estar separadas de forma paralela a una distancia perpendicular, ¿sí? Entonces recuerden esas condiciones y con eso yo creo que lo pueden resolver de manera muy sencilla este ejercicio. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario, muchachos. No, profe. Ok. Yo, profe. Sí, dime. En el primer ejercicio, en el de las 3 pares de fuerzas, Ajá. en la F1 se podría hacer igual, ¿no? La F1 que se... Ah, ok, sí, ya que se tome la distancia, la diagonal, ¿no? sí. Sí, te refieres de aquí hasta acá, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pues ya tenemos todas las dimensiones. De hecho, bueno, aquí si quieres lo hacemos rápido para verificar que efectivamente se cumpla con lo que obtuvimos. Ya tenemos entonces esta distancia R va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto nos da ese, por favor? 25, ¿no? 5. 5. Entonces sería 200. Bueno, caray, ahí sí creo que cambia. A ver, vamos a ver. Falta. No, pero. eh, a ver, 4, 4. A ver, no, es que, ¿sabes qué? Sí, pero
A ver, es que esta distancia no es la perpendicular. Entonces, si vamos a utilizar esta distancia R, tendríamos que ocupar la de RF seno de teta. Si estuviera totalmente la perpendicular como es esta y esta, si tomamos fuerza por distancia de manera directa. Pero aquí, como está separado así, entonces deja ver si no hay detalle con este ejercicio de acá. No, porque ahí sí, sí, cumple bien. Sí, pero ese detalle es el de acá. Si observas, el ángulo de esta fuerza con respecto a esta línea no es de 90 grados. Entonces ahí sí forzosamente necesitamos calcular esto. Pero lo podemos hacer. Aquí tenemos 90. A ver, vamos a calcular este ángulo. A ver si hacen, por favor, arco tangente de 3 sobre 4, por favor. Arco tangente de 3 sobre 4. 36.86, este ya sabemos que es de 90 grados, por lo tanto, ¿cuánto mide este? Para tener más información, 90 más 36.86 menos 180, o 180 menos 90 más 36.86. 53.14. Voy a extender un poquito esta línea. La voy a poner más delgada para... Y así. A ver. Aquí lo tenemos. Ok. Entonces sería este ángulo. Perdón. Voy a poner con azulito. El ángulo de aquí a acá. 126, ¿no? Así es 90 más 36. ¿Cuánto da? ¿126 qué? 0.86 y ya tenemos el ángulo teta, ese sería, o el de este lado, pero cualquiera que utilicemos es el mismo resultado. Entonces el momento va a ser igual a 5 por la fuerza que es 200 por el seno de 126.86. ¿Y cuánto nos da eso, por favor? 800 libras. 800 libras pie, que fue lo mismo que nos dio, ¿no? Entonces aquí está. La fuerza 1, aquí está. Ajá. Sí, da lo mismo. Pero ahí hay que tener cuidado, ¿no? Esto que comentaba su compañero, que qué bueno que lo comentó, es lo que se puede presentar en el ejercicio que está de tarea. Que por no tener cuidado con cuidar las condiciones de un par de fuerzas que sean la misma magnitud, dirección contraria y la separación sea paralela a partir de una distancia perpendicular, puede generar por ahí un error. Entonces, si vamos a ocupar esta línea R, tenemos que considerar entonces este ángulo, ¿sale? Para tener cuidado, ¿sí? Porque sumaste, fíjate, déjalo, borro aquí, voy a borrar esto de aquí, ahí está. Voy a poner con este amarillo. Este ángulo de acá, pues es 90, ¿no? 90 grados. Este ángulo de acá, pues es el mismo ángulo de acá, que serían los 36.86. Entonces la suma, pues ya nos da los 126, ¿vale? De aquí a acá son 126.86. O pudimos haber utilizado el complementario, 180 menos 126.86, lo que nos diera de resultado también lo pudimos haber utilizado aquí en la expresión para hacer el cálculo. ¿Vale? Entonces, bueno, qué bueno que lo comentó su compañero, eso de esa distancia R. Ya vimos que si vamos a utilizar y no se genera esa condición de que la distancia esté de forma perpendicular, la distancia de separación, de perpendicular, podemos utilizar esta expresión de RF seno de teta. Pero otra cosa que acabamos de verificar es de que utilizando dos expresiones distintas pudimos calcular la magnitud del momento. Nos dio la misma magnitud de momento. Nada más hay que cuidar las condiciones cuando se puede utilizar una fórmula o una expresión y otra expresión. Que creo que repito, qué bueno que lo comentó su compañero para que lo pudiéramos visualizar correctamente. No sé si tengan alguna otra duda o comentario, muchachos. Bien,
Entonces, aquí la tenemos. Son apenas las 4, pero vamos si no se alcanza. Bien, vamos entonces acá. Eso es con respecto a par. Vamos aquí. Aquí. Ok. Descomposición de una fuerza en una fuerza. Para trasladar una fuerza a un punto arbitrario sin que se modifique el sistema, lo voy a leer y ahorita lo explicamos. Para trasladar una fuerza a un punto arbitrario sin que se modifique el sistema, se debe colocar un par cuyo momento es igual al momento de la fuerza con respecto al punto seleccionado. Vaya, lo que dice aquí que cuando tengamos un par, nosotros ese par de fuerzas o esas dos fuerzas que cumplen con los criterios que ya vimos, que sea la misma magnitud, dirección contraria y separados de forma paralela por una distancia perpendicular, la podemos sustituir por una sola fuerza que nos permita obtener el mismo resultado, ya sea con un par, o más bien que obtengamos el mismo resultado de momento a partir de una sola fuerza y que sustituya la representación de un par de fuerzas. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, pues, aquí ya tenemos alguna representación sobre unos sólidos, que son estas. Pues tenemos ahí la consideración, aquí tenemos esta fuerza y esta fuerza, aquí tenemos un punto de referencia donde este sistema de dos fuerzas lo podemos representar con una sola fuerza. Obviamente pues ya van a cambiar algunas condiciones como es la misma magnitud de la fuerza o la dirección o la distancia de separación entre un punto de referencia y la fuerza que queramos sustituir. Aquí tenemos que pues esa fuerza al final pues tiene que generar la misma magnitud de momento. Bien, aquí tenemos este ejercicio, vamos a leerlo y a continuación lo resolvemos. Dice, reemplace el par y las fuerzas mostrados en la figura por una sola fuerza equivalente aplicada a la palanca. Determine la distancia desde el eje hasta el punto de aplicación de esta fuerza equivalente. Bien, ahí tenemos este punto. Que está aquí representado es nuestro punto de referencia. Tenemos una rueda, obviamente pues el punto central pues va a ser ese mismo eje, pues este eje donde está montado tanto la palanca como el eje que permite la rotación de esa rueda. Tenemos estas fuerzas que están aquí, nos pide que solamente representemos una sola magnitud de fuerza. Bien, entonces vamos a realizar los cálculos correspondientes. Lo que primero vamos a hacer es calcular el momento total. Y a partir de ese momento total ya posteriormente podremos hacer la representación de una sola fuerza a partir del momento total que nosotros estemos calculando. Entonces pues vamos a hacerlo. Voy a tomar la figura. Entonces aquí la idea es de que en lugar de representarlo con estas tres fuerzas del sistema, podemos representar el momento total que está experimentando en este punto todo este sistema con una sola fuerza que sustituya a estas dos fuerzas de 200 newton, 200 newton y de 400 newtons con una sola fuerza que podamos aplicar en un punto en específico. Bien, entonces vamos a tomar esto, lo voy a tomar y nos pasamos a otra hoja. Bien, aquí está la figura, entonces vamos a calcular el momento. De entrada, pues miren, para que no se nos olviden, vamos a hacer primero esto de determinar el momento o la dirección del momento y que esa dirección nos arroje su signo. Tenemos el par de fuerzas que están aplicadas aquí en la rueda. Vamos a asignarles una vez su dirección momento. Obviamente es sentido horario, esas dos fuerzas de 200 van a generar este momento, por lo tanto el sentido horario va a tener un momento negativo. Vamos con la fuerza de 400, va de forma vertical, tenemos el eje, ese eje con respecto a este punto O que estoy marcando ahí con azul, pues es el punto de referencia. Entonces si consideramos o nos imaginamos hacia dónde podría girar esa palanca con respecto a esta fuerza, pues va a ser en esta dirección. Lo voy a poner con otro color, con verde. Esta fuerza va a generar este giro con respecto a este punto, por lo tanto es también un sentido horario, por lo tanto también vamos a tener un momento negativo. Bien, ahí está.
Vamos a calcular entonces el par, primero el momento debido al par. Vemos que el momento debido a la fuerza de 200 newtons, pues es considerar, primero determinar si cumple con los criterios. Tenemos la misma magnitud, 200 y tenemos que está separada por una distancia correspondiente a una paralela, ¿no? Que nos permite considerar que esa distancia o la separación entre los elementos es de forma paralela y efectivamente se cumple. Observamos aquí este ángulo y es perpendicular esta línea amarilla que representa la distancia a cada una de las fuerzas. Entonces, si cumple correctamente, podemos utilizar fuerza por distancia y listo. Observamos que el radio de esta rueda es de 60 milímetros, por lo tanto la distancia de esta fuerza a esta otra fuerza pues va a ser de 120 milímetros. Entonces tenemos la magnitud de la fuerza que sería 200 newtons, 200 newtons por la distancia de separación entre las fuerzas que sería de 120 milímetros o 120 por 10 a la menos 3 metros. ¿Y eso cuánto nos daría, por favor, muchachos? Gracias, 24. Ah, pero tenemos que es negativo, ¿no? Antes de que se me olvide. Entonces aquí vamos esto. Y tenemos que es menos 200. Porque ese par de fuerzas genera un momento negativo. Entonces sería menos 24 newton metros. Ahora vamos a calcular el momento que genera esa fuerza de 400 newtons. Vamos entonces al momento debido a la fuerza de 400 newtons. Podemos aplicar ahí sin problema la de R, F, seno de teta. Lo único complicado que hay que calcular ahí es el ángulo. Pero pues creo que lo podemos hacer sin ningún problema. Voy a trazar aquí el triángulo que está formando esa fuerza. Aquí está, sería esta. Y este de acá. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos este ángulo de 60 grados que está ahí presente, por lo tanto vamos a tener aquí un ángulo de 30 grados, ¿están de acuerdo? Este ángulo que está aquí es de 30 grados, entre la palanca y la fuerza es de 30 grados. Entonces ya considerando eso, pues ya podemos sustituir sin ningún problema esa magnitud que nos permita determinar o más bien ya podemos sustituir la expresión que nos permita determinar la magnitud de momento. Entonces tenemos que R son los 300 milímetros, la distancia entre el punto de interés y el punto donde se aplica la fuerza es de 300 por 10 a la menos 3 metros, por la magnitud de la fuerza que en este caso es de 400 newtons, por el seno del ángulo que forma la fuerza y la palanca. En este caso pues ya determinamos que es de 30 grados. ¿Cuánto nos da ese momento? También es negativo. 600 newton metro. Menos, gracias, 600 newton metro. Bien, entonces ya tenemos, sí son 600, no son 60, 60, sí. Sí, gracias. 60 newton metros. Ahí está. Bien, ya tenemos ahí entonces los dos momentos que se generan en el punto O. Entonces lo único que vamos a hacer pues es sumarlo. El momento total va a ser el momento de 200 debido a la fuerza de 200 newtons más el momento debido a la fuerza de 400 newtons, que en este caso es de menos 24 newton metro más menos 60 newton metro, que en este caso pues nos da 84 newton metro. 80 menos 84 newton metro. Bien, esa es la magnitud que nos está dando ahí en el punto, la magnitud de momento del punto. Bien, entonces vamos a ver qué podemos hacer ahí. Nosotros podemos poner una magnitud, podemos sustituir todas esas
estas fuerzas por una sola fuerza. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Si nosotros consideramos esta fuerza de 400, que es la única que queramos aplicar, si nosotros nos enfocamos de que queremos aplicar nada más esa fuerza de 400 y que queremos eliminar esa magnitud de 200 fuerzas, 200 newtons aplicado alrededor de la rueda, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la siguiente expresión, que es momento igual a R fuerza seno de teta, que es la que hemos estado utilizando. Entonces, si nosotros queremos generar el mismo momento a partir de la fuerza de 400, lo único que queremos determinar es la distancia a la cual podemos aplicar esa fuerza de 400 para generar esta misma magnitud de momento. Entonces, el momento que queremos generar nada más con esa fuerza de 400 es esta. Entonces vamos a despejar la distancia. Nos va a quedar m sobre f seno de teta. Ya tenemos todos estos datos. La única fuerza que queremos aplicar es la de 400. ¿Sí? Es la única que queremos aplicar sobre la palanca y es la única que queremos que esté ahí presente. Entonces el momento que queremos generar, recuerden que este signo negativo simplemente representa la dirección. Vamos a omitirlo. Esto es como si tuviéramos 84 Newton metro y la dirección fuera así. Lo podemos también representar cualquiera de las dos maneras. En este caso, pues el signo, recordamos que, vamos a ponerlo por aquí, representa la dirección. Perdón, déjenlo. Representa la dirección. Perdón. Se descalibró mi lápiz y como que se marca más en unas regiones. Dirección. Ahí está. Bien, representa la dirección nada más, el sentido. Entonces vamos a tomar el valor absoluto, como abajo. Abajo estamos ya representando la dirección, que es sentido horario, y tenemos la magnitud. Entonces tenemos lo estamos representando en magnitud porque sabemos que distancias no hay distancias negativas, por eso igual para que vaya correcto el cálculo o sea coherente el cálculo con el resultado que queremos obtener. La fuerza que queremos que solamente aplique esos 84 newton metro, pues es la de 400 newtons. El ángulo, pues queremos que en la misma dirección, hacia abajo sea vertical, y esa fuerza vertical con respecto a la palanca, pues va a generar un ángulo de separación de 30. ¿Cuánto nos daría esa magnitud? Se van a simplificar newton con newton y nos va a quedar como resultados metros. ¿Cuánto nos queda, por favor? 0.42 metros. Gracias. Entonces lo estaremos aplicando. Esto sería igual a 420 milímetros. Entonces a esta distancia podemos aplicar, voy a tomar nuevamente la figura. Aquí está. Voy a borrar todo lo que está ahí. Voy a tomar esta figurita. La voy a poner... ok, la voy a poner acá. Bien, entonces nos olvidamos ya de esta fuerza. Esta ya no la vamos a considerar, ni esta fuerza, porque ya podemos generar la misma magnitud de momento en este punto. Si esta fuerza de 400 la ponemos a una distancia de 420 milímetros. 420 milímetros. Si aplicamos esta fuerza a 420 milímetros, aquí en este punto vamos a generar un momento de 84 newton metro en la dirección en sentido de las manecillas del reloj. Entonces este sería el resultado para este ejercicio, ¿sí? Aquí ya estamos trabajando que cómo simplificar cuando tengamos un par de fuerzas y alguna que otra fuerza ahí en el sistema, cómo podemos simplificarlo para solamente aplicar una sola fuerza en el punto de interés y que nos arroje la misma magnitud de momento en el punto de interés. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos.
A ver, déjenleo para ver si mejor se los cargo en la plataforma. Quiero ver qué dice. Se aplica una fuerza vertical P de 30 libras sobre la ménsula que se muestra en la figura, la cual se sostiene mediante dos tornillos BC. Reemplace P por un sistema fuerza par equivalente en B. Encuentre las dos fuerzas horizontales en B y C equivalentes al par obtenido. Bien, lo vamos a dejar para la siguiente clase mejor y ya les pongo a otra la siguiente sesión. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario, muchachos. Ok, bien, hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Voy a parar el video de la sesión y ahorita quiero comentarles otras cositas. Entonces voy a parar aquí el video.